Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, Rona. Buenas noches, Marcos. Bendiciones. Esta noche vamos a analizar un texto clave que ha sido malinterpretado por la mayoría de nuestros hermanos cristianos. El texto se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargóse el discurso hasta la medianoche. La mayoría de nuestros hermanos dice que este texto señala que precisamente el día de reposo pasó a ser de sábado a domingo, el primer día de la semana, por el cual ¿sí? el cristianismo hoy guarda el primer día de la semana, o sea, el domingo como día de reposo, y que este texto precisamente lo avala. Pero realmente este texto está avalando al primer día de la semana como el día de reposo del Señor. Bueno, tenemos entonces que entender primero cuál es el primer día de la semana. En nuestro calendario, el primer día de la semana pues viene siendo el domingo. Así es. ¿Okay? Y generalmente para nosotros el domingo inicia a la medianoche, Claro. del sábado, y termina pues hasta la siguiente medianoche. Pero bíblicamente la manera como se computan los días es diferente. Lo vemos desde el mismo inicio, en la creación en Génesis capítulo 1, en el versículo 4 dice así: vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Es decir, los días en la Biblia son de puesta a puesta. O sea, eso es lo que Dios había dejado. Así es como fue en un inicio. Pues ya ahora nosotros lo hacemos de manera Lo cambiaron diferente. hasta las 12. Pero antes, y nosotros todavía creemos que el sábado inicia a la puesta del sol, lo que viene a ser todavía durante las horas del día viernes. En la noche, hasta la puesta del sol. Al ponerse el sol, y concluye a la puesta del sol El sábado. del sábado. Allí, entonces, a la puesta del sol, para ellos iniciaba el primer día. Claro. Para ellos el primer día era para lo que nosotros consideramos sábado por la noche. Ellos estaban reunidos entonces. O sea, el sábado en la noche ya es el primer día, ¿no? El sábado. Ya pasó el sábado. Ellos estaban reunidos entonces un sábado por la noche. Un sábado por la noche. Y la otra cosa que es importante saber es que esta reunión se hizo para partir el pan. ¿Y qué significa partir el pan? Bueno, en el libro de Hechos, partir el pan, lo podemos ver en el Hechos capítulo 2, versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Es decir, partir el pan simplemente pues era una comida. No necesariamente como a veces muchos dicen que tenía que ser la cena del Señor. No, tenemos muchos ejemplos en el libro de Hechos donde partir el pan justamente era pues para ellos en este momento. O sea, era algo de costumbre que ya hacían, ¿no? Que lo hacían todos los días, lunes, martes, miércoles, hasta el sábado y el domingo, ¿no? Era una comida como cualquier otra. Okay. Y en este caso era una cena porque estaban reunidos de noche. La reunión que Pablo hace aquí es porque Pablo tenía que salir al día siguiente. Esta reunión no la hacen porque estuvieran tratando entonces ya ellos de adorar el primer día de la semana, no. De hecho, ya había pasado el día de reposo, sábado. Estaban en el primer día de la semana. Estaban en el primer día de la semana y lo hacen porque Pablo tenía que salir al día siguiente. Ahora, este es otro punto importante. Si ellos consideraban ya que el primer día era el día de reposo, pues muy probablemente que Pablo ni siquiera hubiera hecho el viaje, porque el día de reposo, el sábado, lo que ellos hacían es entonces dedicarlo para la adoración a Dios, no para andar haciendo algunas otras actividades, viajando. Pues, claramente vemos que ellos no estaban aquí adorando un día de reposo. En un día de reposo, y que no hicieron esta reunión con la intención de cambiar un día, porque el mismo texto ni siquiera lo autoriza. El texto lo único que hace es relata
y más el foco del texto no está tanto ni siquiera día ni en lo que estaban haciendo, sino en el milagro. Claro. Eutico se cae se duerme y se cae, y Pablo entonces va, lo resucita. Y por eso es que el texto, por la historia se encuentra allí. Okay. Esta historia no está... O sea, el énfasis de ese texto no está tanto en el día, en el momento que estaban festejando, sino en el milagro de Eutico. En el milagro. Si no hubiera milagro de Eutico, si no hubiera pasado, probablemente ni lo hubieran escrito allí. Ok, perfecto. Ok, se dice también que el sábado ya no se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos que hay muchos textos que nos hablan de que el sábado se seguía guardando en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 14, ahí encontramos un pasaje. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y ahí dice, abajito, equivale a sábado, y se sentaron. ¿Cuándo estaban predicando? ¿Cuándo entraron a la sinagoga? El día sábado. Si nos vamos a Hechos capítulo 18, versículo 4, encontramos lo mismo. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, todos los días de reposo. ¿Cuándo? El sábado. Se ve que el sábado era costumbre de estar yendo a la iglesia para hablar de la palabra de Dios, y persuadía a judíos y a griegos. Vamos nosotros a Hechos capítulo 13, versículo 42 al 44. Esto es un hecho muy importante, porque aquí no solamente está hablando de judíos, sino está hablando de gentiles que también guardaban el sábado. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, sábado, les hablasen de estas cosas, o sea, de la palabra de Dios. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, sábado, se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuándo? Sábado, en el Nuevo Testamento. Entonces, quiere decir, y aquí hay algo muy importante, que el sábado aquí, en el Nuevo Testamento, se agarraba para hablar de la palabra de Dios. Como que el día realmente de reposo, sábado, nunca fue abolido, sino que fue importante y que se siguió guardando para seguir hablando de la palabra de Dios. Como podemos darnos cuenta, Pablo se seguía reuniendo los sábados con los gentiles, judíos, o sea, seguían guardando el sábado y leyendo la palabra de Dios, enseñándola. ¿Cuándo? El día sábado. Ahora, ¿por qué Pablo y los gentiles se reunían el día sábado? Tenemos una clave en Mateo capítulo 24, versículos del 19 al 20. Miren lo que Cristo estaba diciendo y estaba profetizando para el año 70, en que Jerusalén iba a caer en manos de los romanos. Dice así: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y ahí dice sábado. Cristo está profetizando que para el año 70, que Jerusalén iba a caer, el día de reposo, sábado, si usted va al original va a encontrar que es sábado, iba a estar vigente, porque él está diciendo que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está avalando el sábado después de su resurrección. Por eso Pablo, los gentiles y los judíos que se reunían en la sinagoga, como nos muestran los textos, seguían guardando el sábado. De esa manera podemos entonces llegar a varias conclusiones. Punto número 1. La reunión se realizó el primer día de la semana, que para nosotros viene a ser entonces sábado en la noche. La reunión se hizo no porque ellos hubieran cambiado el día, sino porque simplemente la misma historia nos relata que Pablo al día siguiente tenía que partir. También el partimiento del pan no necesariamente es la cena del Señor, porque se hacía todos los días y era como una comida cualquiera, una cena en este caso. Y el mismo foco, el centro de la historia, no se está refiriendo ni nos está autorizando para un cambio de día o no, simplemente está relatando la historia de Eutico, que cae, muere, Pablo lo resucita, y es entonces allí donde básicamente se basa todo, es el centro de esta historia. O sea, se enfoca en eso. Cualquier otra interpretación que tome este texto, lo saque entonces de su contexto y tratando de forzarlo para que diga algo que no dice, pues obviamente va contrario
a la Escritura, a toda la palabra de Dios. Así es, nuestro querido hermano. Tú has visto a la luz de la palabra de Dios que ese texto no marca ni da cabida para tomarlo y avalar un día que no ha sido elegido por Dios. El sábado sigue y seguirá hasta el final, porque será el sábado que el día del Señor en la tierra nueva. Yo te invito a que puedas guardar el sábado, que es el día del Señor. Oremos. Querido Señor y Padre, muchísimas gracias por este mensaje. Bendice a nuestros hermanos, toca sus corazones y que a partir de hoy reconozcan tu sábado como tu día santo para guardarlo hasta el final de estos días, porque será el sábado que se guardará en la tierra nueva. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.